Nací y crecí en un pequeño apartamento atestado de libros en lengua hebrea, alemana e inglesa, en el número 18 de la calle Amos, en el barrio de Kerem Abraham, en Jerusalén. Mi padre podía leer en 16 o 17 idiomas y hablar 11 con distintos grados de soltura. Mi madre hablaba 4 o 5 idiomas y leía en 7 u 8. En cambio yo, cuando tenía casi 4 años, no hablaba todavía ni una sola lengua humana. Solo emitía gruñidos, ladridos, maullidos y relinchos. Mis padres, que eran personas racionales y modernas, decidieron consultar a la señora Zelda, una psicoanalista infantil de orientación freudiana que vivía en el barrio de Rehavia. En este párrafo inaugural, con su mezcla de nostalgia e ironía, nos establece los ejes centrales de esta obra: el multilingüismo como herencia y fractura, la tensión entre la razón y el deseo, y la infancia como territorio mítico. La imagen del niño que no habla ninguna lengua humana prefigura los temas de intercomunicación y la búsqueda de identidad. Yo soy Irving Sun, para quien no me conoce, esto es Crónica Lonares, y esta es nuestra sección de Cuéntame un libro. Y hoy vamos a hablar de una historia de amor y obscuridad, de Amos Oz. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. La narración sigue la vida de Amos Oz, nombre real Amos Klausner, desde la infancia en Jerusalén en los años 40 y 50, en el seno de una familia de intelectuales judíos europeos, hasta su adolescencia marcada por tragedias y transformaciones. Esta es una biografía novelada que fusiona memorias, en la parte del crecimiento en Jerusalén en los años 40 y 50, historia social en el nacimiento del Estado de Israel y elegía familiar, con el suicidio de la madre. Tiene una estructura no lineal, hay saltos entre la infancia, la adolescencia y la madurez, y tiene una doble perspectiva, de niño y de adulto, interpretando los mismos eventos, cada uno desde una visión. Su estilo es una prosa poética con descripciones sensoriales de Jerusalén. La ironía es dulce y amarga al mismo tiempo, cuando nos dice: mis padres leían el futuro en los libros, no en las estrellas. Y también tiene un estilo de intertextualidad con referencias a Bialik, a Arnott y a Kafka. Los temas clave o los temas más importantes a destacar es sobre la lengua materna, nos habla el hebreo como renacimiento, versus las lenguas europeas como fantasmas. El desarraigo de las familias de intelectuales centroeuropeos en Medio Oriente, y también el silencio materno cuando nos dice: ella se fue sin dejar explicaciones. En cuestión de una perspectiva psicológica, siendo Amos niño, nos representa el mutismo selectivo, el rechazo inicial al lenguaje, y también nos representa la identificación con la madre, cuando nos dice: aprendí a escuchar el silencio. En la cuestión del padre, él nos representa la erudición como coraza, cuando nos dice: traducía pasiones a fichas bibliográficas. En la cuestión de la madre, ella nos representa la melancolía centroeuropea, cuando nos dice: extrañaba la nieve que no caía en Jerusalén. Y también como un tipo de suicidio como legado, cuando nos dice: me dejó su dolor como herencia. En cuestión de la dimensión social e histórica, nos habla de Jerusalén bajo el mandato británico, con un microcosmo cultural, los judíos ashkenazis contra los judíos sefaradíes. Los libros también como un tipo de refugio, cuando nos dice: nuestra verdadera patria está en las estanterías.
nos habla, o bueno, nos da el pasaje del nacimiento de Israel en 1948, en contraste de la euforia nacional, versus la depresión materna, y el cambio de apellido de Klausner a Oz, que significa fuerza en hebreo. Nos habla o nos hace pasajes sobre la diáspora versus el renacimiento de los padres, cuando nos dice Europa nos perseguía en los sueños, y del hijo, que dice yo quería ser un sabra, o sea, un nativo. Pero ya que hablamos de un poquito de la novela, hablemos de los datos biográficos de Amos Oz. Él nació en Jerusalén, viene de familias intelectuales lituanas. Tuvo un cambio vital, ya que cuando sucedió el suicidio de su mamá, él tenía solo 12 años en 1952. También se vio reflejada en su vida la adopción del kibutz, en el rechazo al mundo urbano paterno. Fue fundador del movimiento de Paz Ahora, profesor de la Universidad de Ben Gurión. Y sus obras más reconocidas, o de las cuales a lo mejor pudiéramos destacar, son Mi querido Mijael, hecha en 1968, La caja negra en 1987 y Los queridos fanáticos, hecha en el año 2017, que consta de algunos ensayos. Ganó el premio Israel en 1998 y el premio Goethe en el año 2005. Sus influencias son S.Y. Agnon con su ironía judía, Antoine Chekhov con su compasión por los personajes y Franz Kafka con lo absurdo burocrático. El título original de esta novela es un juego de palabras que dice con amor, Havada, y obscuridad, Hoshek en hebreo. El apartamento de la calle Amos existe y es un lugar de peregrinación. Es el libro favorito de Obama y se lo regaló a su hija Malia. En la cuestión de adaptación cinematográfica, hay una película dirigida por Natalie Portman. Y también existe un detalle simbólico. La madre le regaló un cuaderno vacío que inspiró su vocación. Las novelas de Amos Oz nos exploran la familia como un tipo de microcosmos nacional. Ha influenciado a David Grossman, por ejemplo, en su libro Verano en la ladera, a Ave Yoshua en su libro El amante. Cualquiera de estos dos, también aquí ya hay reseñas si quieren echarse un clavado para poderlas escuchar. Amos Oz en la cultura es ícono de la literatura del conflicto israelí y sus novelas han sido traducidas a 45 idiomas. Y bueno, en conclusión, para terminar nuestra primera sección, Una historia de amor y obscuridad es una gran epopeya íntima de Israel, en donde Amos Oz convierte su biografía en metáfora de un país que nace entre traumas y esperanzas. Y como él mismo escribió, no hay luz sin sombra, ni amor sin pérdida. La obra trasciende lo autobiográfico para explorar cómo se construye una identidad entre lenguas muertas y las renacidas. Si no te importan los spoilers, te invito a que te quedes con nosotros después del corte para escuchar un análisis integral, un poquito más minucioso, más sustancioso sobre esta de la historia de amor y obscuridad. Pero si tienes problemas con los spoilers y no te gustan y no has terminado de leer el libro, pues te recomiendo que le pongas pausa en este momento. Pero antes de que nos abandones, ponle like, compártenos, déjanos aquí también tu novela favorita, tu pasaje de esta novela favorita. Y pues suscríbete, por cierto, ve a terminar el libro, regresas después de que lo hayas terminado y pues te metes de lleno para escucharlo ya de forma integral. ¿Te parece? Vamos a la pausa y regresamos. Una historia de amor y obscuridad de Amos Oz, como ya dijimos, es una autobiografía novelada con un contexto en Jerusalén de la década de 1930 a 1950.
Los temas son la identidad judía, el conflicto árabe-israelí, la familia, la literatura y el trauma. Amos Oz, con su nombre original siendo Amos Klausner, narra su vida en Jerusalén previo a la creación del Estado de Israel en el año de 1948. Su padre, Arjen Klausner, fue un intelectual multilingüe y bibliófilo. Su madre, Fania Musman, fue una mujer culta y deprimida que se suicida cuando Amos tiene 12 años. Aquí hay un pasaje importante que dice: mi madre me enseñó que las palabras pueden ser refugio, pero también pueden ser cuchillos. Todo esto refleja la vida en el barrio de Karem Abraham entre judíos askenazis y sefaradís y la sombra del Holocausto en Europa. En la segunda parte nos habla de la Guerra de Independencia en 1948 y sus secuencias. Amos Oz, con unos 14 años, se une a una kibbutz, o sea, una comunidad agrícola, para poder así escapar del dolor familiar y reinventarse. Cambia su apellido de Klausner a Oz, que significa fuerza en hebreo, rompiendo simbólicamente con su pasado burgués. Y para resumir esto, también tenemos una frase, un pasaje clave que encontré aquí en esta novela, que dice: en el kibutz aprendí que la tierra no perdona. Arañarla era arañarme a mí mismo. En la tercera parte nos habla de la sombra de la madre. El suicidio de Fania es el eje traumático de este libro, donde Oz explora su culpa y se pregunta, ¿podía haberla salvado? Y también nos habla de su legado literario. Mi madre se fue sin hacer ruido, como que encierra un libro que ya no quiere leer. La relación con su padre, fría pero llena de silencioso amor, contrasta con la pasión de Fania. En la cuarta parte nos habla de la literatura como un tipo de salvación, donde Oz descubre en los libros a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Agnon, un modo de entender el mundo y su dolor. Y dice: leer era mi clandestinidad, mi resistencia contra la realidad. La escritura se convierte en su forma de reconciliarse con el pasado con esta frase: escribo para que los muertos no mueran del todo. Los temas principales, como lo dijimos en la primera parte, es la identidad y renacimiento, de Klausner a Oz, de Jerusalén al kibutz, el silencio de las mujeres, o sea, la depresión de Fania como síntoma de una generación sofocada, el conflicto Israel-Palestina, donde Oz critica tanto el fanatismo judío como lo que es el árabe, y la literatura como memoria, cuando los libros son testigos de la historia. Aquí hay un pasaje filosófico que también me es importante resaltar, que dice: Jerusalén es una ciudad donde todos están enamorados de su propia tragedia. Esta novela tiene una prosa lírica y fragmentaria, mezclando los recuerdos, las cartas y las reflexiones, con influencias de Gorky en su libro de infancia, de Marcel Proust con su libro En busca del tiempo perdido, y como ya dijimos, también hay una adaptación, o sea, una película de Natalie Portman en el año 2015, que no he tenido yo oportunidad de verla, pero que ahora me voy a dar la oportunidad. Y te preguntarás por qué habría de leerla, una biografía de un escritor. Y te contestaré: si te interesan las memorias con una profundidad histórica, las reflexiones sobre el exilio y la pertenencia, o simplemente una historia desgarradora pero hermosa sobre familias disfuncionales, y sobre todo de lo que estamos viviendo actualmente con estos conflictos de Palestina e Israel, este libro es una joya, ¿eh? Vamos a hacer un ejercicio de imaginación para podernos trasladar directamente a esas fechas, en ese tiempo y espacio, para poder leer a continuación 9 párrafos de este libro, de una historia de amor y obscuridad. Pero para eso necesitamos a lo mejor, no sé, ubicarnos en este tiempo y espacio. Imaginemos un apartamento jerusalemita de los años 40. Paredes cubiertas de libros en alemán, hebreo e inglés.
El niño Amos, de 4 años, sentado en el suelo entre montañas de libros, imitando con las manos el vuelo de un pájaro. Reflejada en un espejo la silueta de su madre joven que mira por la ventana hacia un paisaje nevado imaginario. En el primer plano, un cuaderno vacío con la inscripción: para mi hijo escritor. A través de la ventana abierta se oyen lejanos disparos de la guerra de 1948. En la mesa, una taza de té medio vacía y un ejemplar del Proceso de Kafka. Y ya que tienes todo este paisaje en mente, te voy a dejar con esta frase final. Esta no es mi historia. Es la historia de un país que nació entre cadáveres y sueños. Si te gusta esta nueva forma de hipnosis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras y que nos dejaras tu libro favorito, ¿vale? Te mando un abrazo donde sea que nos encuentres. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Los dejo con esto. Una historia de amor y obscuridad. Amos Oz. 1. Nací y crecí en un piso muy pequeño, de techos bajos y unos 30 metros cuadrados. Mis padres dormían en un sofá cama que ocupaba su habitación casi de pared a pared cuando lo abrían por las noches. Por la mañana temprano, plegaba el sofá sobre sí mismo, escondía la ropa de cama en la oscuridad del cajón de abajo, daban la vuelta al colchón, cerraban, empujaban, lo cubrían con una funda gris clara y unos cuantos cojines bordados al estilo oriental, ocultando cualquier rastro de su sueño nocturno. Así pues, su habitación servía de dormitorio, estudio, biblioteca, comedor y salón. Enfrente de esa habitación estaba mi cuarto. Era pequeño y verdoso y la mitad del espacio estaba ocupado por un armario barrigudo. Un pasillo oscuro, estrecho, bajo y algo sinuoso, parecido a un túnel hecho de presidarios, unía la cocina y el retrete con las dos pequeñas habitaciones. Una débil bombilla encerrada en una jaula de hierro derramaba sobre el piso, también durante el día, una luz turbia. Había solo una ventana en la habitación de mis padres y otra en la mía, las dos protegidas por contraventanas de hierro. Las dos guiñaban a su manera para intentar mirar hacia el oriente, pero solo veían un ciprés polvoriento y una tapia de piedra sin tallar. Por una ventanilla enrejada, nuestra cocina y nuestro retrete veían un pequeño patio de presos rodeado de altos muros y con el suelo de cemento. Un patio donde, sin un rayo de sol, agonizaba un pálido geranio plantado en una lata de aceitunas oxidada. En los alféizares de las ventanas siempre había frascos cerrados con pepinillos en vinagre y también un desdichado cactus dentro de un florero que se había roto y hacía de maceta. Era un piso soterrado, el bajo del edificio excavado de una ladera de un monte. Ese monte era nuestro vecino, un inquilino recio, introvertido y silencioso. Un monte viejo y melancólico que hacía vida de soltero y mantenía siempre un silencio absoluto. Era un monte adormecido, invernal, que nunca arrastraba los muebles ni tenía invitados, ni alborotaba ni molestaba, pero a través de las dos paredes que compartíamos con él, se filtraba siempre, como un ligero y persistente olor a moho, el frío, la obscuridad, el silencio y la humedad de ese melancólico vecino. Y por eso, a lo largo de todo el verano, un poco de invierno se quedaba en casa. Las visitas decían: «Qué bien que están aquí los días de bochorno, está tan fresco y tan tranquilo». Pero, ¿cómo os arregláis en invierno? ¿No traspasa la humedad? ¿No es un poco deprimente vivir aquí en invierno? Las dos habitaciones, el hueco de la cocina, el retrete y sobre todo el pasillo eran oscuros. Los libros llenaban toda la casa. Mi padre sabía leer en 16 o 17 idiomas y hablar en 11, todos con acento ruso. Mi madre hablaba 4 o 5 lenguas y leía en 7 u 8. Entre ellos conversaban en ruso y en polaco cuando querían que yo no los entendiera.
Casi siempre querían que no los entendiera. Una vez mi madre se confundió y dijo delante de mí semental en hebreo en vez de en algún otro idioma. Entonces mi padre la regañó y le gritó: «¡Esto se está boy! ¡Videsh matrix riadom senami!». Por cultura, leían sobre todo en alemán y en inglés. Y por supuesto por la noche soñaban en yiddish. Pero a mí me enseñaron única y exclusivamente hebreo. Quizás temían que si aprendía otros idiomas, también yo quedaría expuesto a la seducción de la espléndida y mortífera Europa. En la escala de valores de mis padres, cuando más occidental fuera algo, más culto resultaba. Tolstoy y Dostoyevsky eran afines a su alma rusa, pero creo que Alemania, a pesar de Hitler, les parecía más ilustrada que Rusia o Polonia, y Francia más que Alemania. Inglaterra estaba para ellos por encima de Francia. En cuanto a América, no estaban muy seguros. Ahí disparaban a los indios, saqueaban trenes, correo, buscaban oro y cazaban chicas. Europa era para ellos una tierra segura y prohibida, un lugar anhelado de campanarios y plazas pavimentadas con antiguas baldosas de piedra, de tranvías, puentes y torres de iglesias de pueblos remotos, aguas termales, bosques, nieve y prados. Las palabras cabaña, prado, pastora de ocas me fascinaron durante toda mi infancia. Tenían el aroma sensual de un mundo auténtico, alejado de los polvorientos tejados de la Euralia, de los montones de chatarra, los cardos y los áridos terraplaneses de una Jerusalén asfixiada por el yugo de un verano abrasador. Bastaba con susurrar prado para oír el mugido de las vacas con pequeñas campanas al cuello y la corriente de los arroyos. Con los ojos cerrados, veía a la pastora de ocas descalza, que me parecía sexy hasta la locura, aún antes de saber nada. Suscríbete a Crónicas Lunares de Izun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Izun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?